el expresidente de España analizó la crisis en el país caribeño y criticó a José Luis Rodríguez Zapatero, su compañero del Partido Socialista, por prestarse a un diálogo que no lleva a ninguna parte. Aseguró que en Venezuela Cuba lo sabe todo, y casi lo decide todo y que hay que liberar a Nicaragua de su ex amigo Daniel Ortega. El nuevo Somoza, el expresidente del gobierno de España Felipe González, aseveró este lunes que cuando el año que viene, al siguiente y al siguiente Nicolás Maduro ya no gobierne en Venezuela, y se pueda ver con toda claridad el horror de su tiranía, no aceptará excusas de que no se sabía lo que ocurría. No aceptaré la excusa que después de Stalin o de Hitler muchos empleaban diciendo, no podíamos ni imaginar, nosotros no lo sabíamos, no lo veíamos. Si no lo ven, pónganse gafas porque la realidad es evidente, alertó, en un acto en Buenos Aires, quien gobernara España entre 1982 y 1996. Y yo les voy a recordar que esa excusa está muy gastada y ya no vale. Hay que quitarle todo tiempo de amparo a cualquier tiranía, remarcó. El político español consideró que el año que viene, cuando ya no haya Maduro, al siguiente y al siguiente se podrá ver con toda claridad el horror que hay debajo de esa tiranía. Yo les voy a recordar que esa excusa está muy gastada y ya no vale. Hay que quitarle todo tiempo de amparo a cualquier tiranía. Creo que los tiranos no pueden tener paternidad. Son simplemente tiranos, subrayó. Es por eso que el ex líder del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, reiteró que él está comprometido con la democracia. Y quien violente y achique el espacio de las libertades tendrá su oposición militante. Por cierto, la de mi ex amigo Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, también. Le ayudamos a salir de Anastasio Somoza, ex dictador nicaragüense, y ahora tenemos que ayudarle a los jóvenes estudiantes a salir del nuevo Somoza, que se llama Ortega, sentenció. Lo que más me preocupa de la situación de verdad de la parte civilizatoria en la que vivimos es, el ascenso de las democracias iliberales, que no respetan la división de poderes, que concentran el poder en el Ejecutivo, como pasa en Polonia o en Hungría, completó. Consultado por un posible conflicto bélico entre Colombia y Venezuela, González se mostró tajante. No va a haber conflicto. El chavismo y el madurismo han gastado muchísimo dinero en armas, y ha hecho la primera fábrica de Kalashnikov fuera de Rusia del mundo. Pero no se preocupen, hicieron la fábrica pero no funciona, asumió. El chavismo y el madurismo han gastado muchísimo dinero en armas, y ha hecho la primera fábrica de Kalashnikov fuera de Rusia del mundo. Pero no se preocupen, no funciona en el mismo sentido, remarcó que las Fuerzas Armadas venezolanas no están en condiciones de decir que tienen el grado, digamos, ni de utillaje, como para ir a un enfrentamiento militar. El principal problema de Colombia es Venezuela. Están tan deshechas como el resto del país. Y salvo Cuba, el país con mayor grado de información de lo que pasa dentro es Colombia. Cuba lo sabe todo y casi lo decide todo, argumentó entre risas. Es obvio, después de Cuba. González también se refirió a la intermediación del también expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, 2004-2011, a favor del diálogo de las fuerzas políticas en Venezuela. Si me preguntan por Zapatero, que es mi compañero, que es mi amigo, no van a creer lo que les digo, que hasta ahora no ha fructificado. Nunca he estado en contra del diálogo. No lo entiendo, afirmó. Lo que he estado es en contra de utilizar el diálogo para ganar un tiempo que Venezuela no tiene, para engañar. Y Maduro está utilizando el diálogo para engañar, arremetió, convencido de que Zapatero se ha prestado a promover una idea noble, que es el diálogo, que no lleva a ninguna parte. Si me preguntan por Zapatero, que es mi compañero, que es mi amigo, no van a creer lo que les digo. No lo entiendo. El expresidente del gobierno insistió en que no entiende lo que le pasa a su correligionario con el tema venezolano. Ustedes no van a creer que yo nunca he hablado media hora de Venezuela con Zapatero. Está yendo desde 2015 allí, y nunca hemos estado media hora hablando de eso. Yo siempre he estado disponible, pero ya saben la teoría del jarrón chino.
Yo estoy disponible, pero los mexicanos me enseñaron que había que cuidarse, y no ir por el mundo de nalga pronta, enfatizó. González continuó señalando que si alguien cree que Maduro va a convocar unas elecciones para perderlas, no conoce a Maduro, y recordó que el gobernante venezolano ya dijo que nunca más convocará unas elecciones para perderlas. ¿Por qué no nos creemos la única verdad que dice Maduro?, señaló, y apostó por que se recupere un mínimo de institucionalidad en el país, y hacer un censo para ir a unas elecciones limpias en no menos de 9 meses. Mi pregunta es, ¿Putin se la jugará por Venezuela? No, padre. ¿En qué momento volverá a encontrarse cariñosamente recuperando su antigua relación con Trump? En cualquiera. No sé en cuál el ex jefe de gobierno no consideró que se pueda hablar de guerra fría con lo que ocurre en el país caribeño. Mi pregunta es, ¿Putin se la jugará por Venezuela? No, padre. ¿En qué momento volverá a encontrarse cariñosamente recuperando su antigua relación con Trump? En cualquiera. No sé en cuál, respondió, y vio en China el gran bloque tectónico que no se juega su proyecto de América Latina quemando sus posibilidades con el tirano Maduro. El compromiso más serio es Cuba, porque para Cuba es una cuestión de supervivencia, no por lo que recibe de Venezuela, sino porque Cuba piensa que si el régimen de Venezuela se cae se queda en primera línea de fuego del tuit, en clara referencia a la habilidad de Trump de usar la red social Twitter. En la larga conversación y entre otros temas, el expresidente del gobierno opinó que América Latina tiene un privilegio mundial tremendo. Tiene un papa que creemos que cree en Dios, argentino, y otro papa laico que es Pepe Mujica. Tiene 2 papas con influencia mundial, sentenció.